Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, no tan bien, que me han dicho que ya estás de vacaciones. Sí, sí, estoy de vacaciones, disfrutando de 2 semanitas de descanso. Ya me abandonas, te vas a Cádiz. Sí, pero luego vienes tú, o sea que no te quejes. No, para nada, para nada. Pero bueno, cuéntanos. La verdad que estoy súper interesado porque la semana pasada me encantó. Lo sabes que me gustó mucho el de Hermes y quiero que me cuentes a ver con qué nos vas a sorprender esta semana. Bueno, pues sí, vamos a cambiar a una diosa. Vamos a hablar de la diosa más famosa, yo creo, para todos. Uy, creo que sé quién es. Hoy vamos a hablar de Afrodita, Venus para los romanos. ¿Quién es esta diosa, Jaime? Seguro que lo sabes. Es la diosa del amor. Exactamente, Afrodita, la diosa del amor. Vamos a poner un poquito en situación de dónde viene, quiénes son sus padres, etcétera. Sí, ¿Tú lo porque sabes? si algo nos contaste, ¿no? En el primer episodio, en el primer podcast. Así es. Y resulta que es que Afrodita padres biológicos no tiene. Si no habéis escuchado el primer podcast, os recuerdo que Crono, para derrocar a su padre, le corta los testículos. Estos testículos caen al mar y surge una espuma alrededor de ellos, de la cual brota Afrodita. O sea que Afrodita nace de la espuma que se genera de los testículos de Urano. O sea que de algo feo salió algo bonito. Sí, así es. Hay un cuadro que a mí me encanta de Botticelli que está en las Galerías Uffizi en Florencia. A ver, Jaime, ¿cuándo vamos? Ojalá, ojalá pronto. Yo ya he estado, pero encantada de volver a ir. Bueno, este cuadro se llama El nacimiento de Venus. Seguro que si lo buscáis, si no os viene ahora a la cabeza, si lo buscáis, lo habéis visto alguna vez. En él podéis ver a Venus, que está en el centro del cuadro, y está llegando a la costa subida encima de una concha. Está llegando a la costa de Chipre. Chipre es la isla en la cual se le rendía culto a Afrodita, a la diosa del amor. Además, en el cuadro vemos a su derecha a una de las estaciones, la hija de Temis, una de las titanes, que está intentando arroparla con unas telas, porque claro, está desnuda, solamente está tapándose con la mano y con el pelo. Y luego en el lado izquierdo está Céfiro, el dios del viento, que es el que está empujándola para llegar hasta la costa desde eh, el interior del mar, y va acompañado de su mujer Cloris, diosa de las flores, que va tirando flores a lo largo del desplazamiento de Afrodita sobre las aguas del mar. Es precioso el cuadro, a mí me encanta. Bueno, ¿y cómo era Afrodita? Aparte de ser la diosa del amor, representar la belleza femenina, ser la diosa de la fertilidad, pero yo diría que tenía 3 características su personalidad, así más banales quizá, que, que destacaría. No sé si estás de acuerdo conmigo, Jaime, pero yo diría que era bastante enamoradiza, bastante caprichosa y un poquito egoísta. Me pega mucho, es Te que pega. totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, Afrodita tuvo 2 grandes amores en su vida. En el podcast de hoy vamos a hablar de la historia de amor que vivió con Ares, dios de la guerra, y en el podcast de la semana que viene hablaremos de la historia de amor que vivió con Adonis. Aparte de estas historias, tuvo otras historietas más pequeñas, más cortas, porque obviamente al ser la diosa del amor estaba todo el día en compañía, pero bueno, estos 2 hombres fueron sus 2 grandes historias de amor. Así que bueno, vamos allá. Vamos a hablar de la historia que vivió con Ares, el dios de la guerra. Zeus era el padre adoptivo de Afrodita. Eh, aunque la acogía como si fuese una hija más. Y entonces la entregó en matrimonio. La entregó en matrimonio a Hefesto, Vulcano, el dios herrero, que vivía en la fragua del volcán Etna. Este dios era bastante feo y estaba lisiado. ¿Por qué? Pues porque al nacer su madre se asustó tanto al ver lo feo que era que le tiró desde el Olimpo a la tierra y esto le produjo una cojera de por vida.
Yo creo que Zeus se sentía un poco mal y dijo, mira, pues te voy a entregar en matrimonio a Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, pues para compensar un poquito la cagada de cuando naciste. Durante su matrimonio con Hefesto, Afrodita tuvo 3 hijos, pero estos hijos fueron nacidos de una sórdida historia de amor que tuvo con otro dios. Tuvo a Fobos, Deimos y Armonía. El padre de estos niños fue Ares, el que ya os he presentado, el dios de la guerra. Era el típico guaperas, chulito musculado. Era bastante pendenciero, impetuoso, borracho. Yo creo que también conocéis a alguien con una de estas características para que os podáis imaginar a este dios. El malote, ¿no? El malote. El malote que luego le ves y dices, qué guapo, pero abre la boca y lo pierde todo. Pues yo creo que así era un poco Ares. El caso es que Festo, el marido de Afrodita, vivía en el interior del volcán, trabajando continuamente en la creación de armas celestiales que el resto de los dioses portaban. Él era un workaholic, estaba siempre trabajando, adicto al trabajo. Y él, obviamente, no sabía nada del engaño de su mujer. ¿Y cómo es que se enteró Hefesto? Pues resulta que es que una de las noches en las que Afrodita y Ares estaban yaciendo en el lecho de Ares en su palacio en Tracia, se les pasaron las horas volando, se les hizo de día. ¿Por qué? Porque Helios, el dios Sol, se levantó para dar comienzo al día y fue esto lo que produjo que les viese a los dos en plena diversión y dijo, tengo el cotilleo del año. Esto no se lo puedo ocultar a Hefesto. El caso es que fue corriendo a contárselo. Hefesto, que no había tenido una vida fácil y esto le había generado pues un carácter y un humor un poco huraño, desconfiado, estaba siempre enfadado, era tosco, bruto, le sentó fatal. Y enseguida dijo, se van a enterar. Se van a enterar que tuvo la idea de forjar a golpe de martillo una red de caza de bronce, formada por unos hilos tan finos como los hilos de araña. Era casi irrompible. Entonces ató esta red de caza secretamente a los postes y los laterales de su lecho matrimonial y lo dejó ahí escondidito. Entonces nada, pues Afrodita regresa de Tracia sonriente de haber pasado unos días con su amante y le dice a su marido que había estado haciendo unos recados en Corinto. Unos recados. Unos recados, o sea, encima y en otro sitio. Ella seguía con sus mentiras. Hefesto, que ya sabía que esto era mentira, se lo tomó tranquilamente, no se alteró, no le dijo nada, simplemente le comunicó que estaba un poco cansado de trabajar, que necesitaba desconectar y que se iba unos días de vacaciones a Lemnos, su isla favorita. Y le dijo a Afrodita, ¿te quieres venir? ¿Y tú, Jaime, qué crees que le contestó a Afrodita? Que no, que se fuera él solo. Que Que ya se estaba fuera él más solo. tranquilo, Ella no ¿no? quería irse con él porque no le gustaba ni nada. Y entonces, en cuanto su marido le dijo que se iba, a ella le vino a la cabeza que se venga Ares a pasar unos días aquí a mi casa conmigo. Ni un segundo le faltó. Ni un segundo le falta. El caso es que así fue. Llamó a Ares, que llegó apresuradamente y enseguida se metieron en la cama. Lo que no esperaban es que al amanecer una red de bronce que había permanecido oculta les atrapase desnudos e indefensos. Y así se quedaron atrapados en la cama hasta que Festo volvió de su viaje y anda, les sorprendió en esta situación. No contento con esto, con haberles descubierto y haber tramado este plan para descubrirles, llamó a todos los dioses para que fuesen testigos del deshonor. O sea, el tío estaba cabreado de verdad. No solo es que les llamó, es que les anunció que no iba a liberar a Afrodita hasta que Zeus, su padre adoptivo, no le devolviese los valiosos regalos nupciales que Hefesto le había entregado. Los dioses hombres no tardaron ni medio segundo en aparecer para ver la vergüenza de Afrodita y Ares. Las mujeres fueron más recatadas y prefirieron quedarse en casa. Empezó a haber muchísimas bromas.
Ahí estaban todos partiéndose de risa de la situación. Por ejemplo, Apolo le dijo a Hermes, le preguntó a Hermes, oye, ¿a ti no te importaría estar en el lugar de Ares ahora mismo, verdad? Y Hermes le dijo, hombre, pues por supuesto que me encantaría estar debajo de esa red. Aunque fueran, eh, aunque estuviésemos Ares, Afrodita y yo, me da igual, a mí me encantaría estar ahí debajo. Esto generó por una temporada un desprecio bastante grande del resto de las diosas contra Hermes. Ya os contamos en el episodio anterior que Hermes era el que caía guay a todo el mundo, el sociable. Entonces esto estuvo una temporadita censurado. No puede dar su opinión el pobre hombre. Como ya os he dicho, todos los dioses estaban riéndose a carcajadas, excepto Zeus. Zeus se disgustó muchísimo al ver a su preciosa hija ultrajada y se negó a devolver los regalos nupciales a Hefesto. Él dijo que eso era una vulgar disputa entre marido y mujer y que Hefesto era un estúpido por haber aireado el asunto de esta manera tan denigrante. En este momento, Hefesto pasó de la primera fase de furia, cabreo, a empezar a asumir los hechos de lo que estaba pasando y empezó a sentir el dolor de la infidelidad. Estaba empezando a decir, jolín, me han sido infiel a la mujer a la que yo tanto quiero. Fue en este momento cuando Poseidón, que también estaba presente, al ver a Afrodita desnuda, cayó rendido a sus pies. Se enamoró muchísimo. Y empezaron a surgirle muchos celos contra Ares, diciendo, este suertudo que está aquí bajo las redes con esta diosa tan bella. Y entonces, como no quería que se le notasen estos celos, fingió simpatizar con Hefesto. Y así pues, tuvo la ocurrencia de que Ares pagase su liberación entregando a entregando a Hefesto el equivalente a los regalos matrimoniales en cuestión. Y si no cumplía, es decir, no le entregaba a Hefesto el equivalente a estos regalos, sería Poseidón, o sea, metió ahí su cuñita, sería Poseidón quien ocupase el lugar de Ares bajo la red de bronce. Hefesto, que como ya os he dicho, empezó a sentirse triste, dolido por la situación, le pareció bien la propuesta de Poseidón. Apolo, que ya os he dicho que este día estaba, vamos, en su salsa, estaba sembrado, preguntó, oye, ¿y Poseidón tendría que ocupar el lugar de Ares en compañía de Afrodita o solo? Poseidón, que no quería que los demás dioses notasen que esta idea que había tenido era para yacer con Afrodita, dijo, no, 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 yo sé que Ares no va a faltar a su compromiso, pero que si falta el compromiso, tendré que hacer el esfuerzo de casarme con Afrodita. Vaya por Dios. Pobrecillo. Pobrecito, que no era eso lo que él quería. De esta manera, Ares fue puesto en libertad y pudo volver a su palacio de Tracia, mientras Afrodita fue a la isla de Pafos, donde renovó su virginidad. Bueno, ya sabéis como que la virginidad siempre ha tenido un papel muy importante en la historia. Es algo como muy que representa limpieza, representa ser delicada, ser bella, etc. Entonces era algo que las diosas en el antiguo Olimpo lo hacían muchísimo. Estaban siempre renovando su virginidad para ser como otra vez puras. En fin, la historia, ¿cómo termina? Pues mira, os va a sorprender. Afrodita, halagada por las palabras de Hermes, que dijo que no le importaría yacer con ella, no sé si os acordáis, que lo he dicho al principio del capítulo, pasó una noche con él. Ya os he dicho que era muy enamoradiza. O sea, tú a Afrodita le decías, ay Afrodita, qué guapa eres, y ella ya se enamoraba. Y con Hermes tuvo una hija a la que llamaron Hermafrodita. Además, complacida por la oferta de Poseidón, pero también conocedora de la furia de este dios, al que temía un poco,
Le dio 2 hijos, Rodo y Herófilo, y así como que Poseidón se quedase tranquilito y no le diese muchos problemas. ¿Y Ares? ¿Creéis que Ares pagó la deuda? ¿Qué va? Te pasa de todo. Ares, era esperable, no pagó nada y puso de pretexto que si Zeus no iba a devolver el regalo nupcial, él no le iba a dar nada a Hefesto. ¿Y Hefesto? ¿Qué pasó con él? Pues el pobre Hefesto, que estaba enamorado hasta las trancas de Afrodita, lo perdonó absolutamente todo No, y hombre, no se no. divorció. No. Y este es el mito de hoy. Afrodita y Ares estuvieron mucho tiempo juntos. Mucho, mucho tiempo. Me pega un poco también, ¿no? Me recuerda un poco a la cheerleader y el, Y el malote, sí. y el capitán del equipo de fútbol americano. Sí, sí, totalmente, totalmente. A mí el que me da pena es un poco Hefesto. Sí, Y de esto quería hablarte hoy, ¿no? De que todos vamos a tener un poco de lástima por Hefesto, porque ha tenido una vida dura y tal, y no se lo merece. Y parece que si tienes una vida dura, no te mereces cosas malas, pero las cosas malas siguen llegando. La vida no es justa y hay que asumirlo. así es. Pero la gente se cree que no. La gente se cree que, oye, que si me pasan cosas malas, me tendrán que pasar cosas buenas para compensar, ¿no? Un poco Sí. como el karma. Y es que veo una tendencia que tenemos, que es a que somos más blanditos, ¿no? Más blanditos en el sentido de que soportamos menos estas desgracias, de que eh, cualquier problema le vamos a dar una importancia que es más grande a lo mejor de la que tiene, cuando si lo pones en perspectiva a lo mejor ese problema no es tan grande. Mm. Como para mí solo hay un problema que es irremediable y es la muerte. De ahí no sales. Mm. Entonces, pues bueno, el resto se pueden solucionar. No es tan grave, ¿vale? Y en la sociedad que estamos hoy en día, tenemos problemas que pueden ser más o menos graves, pero si lo pones todo desde una perspectiva, no es tan grave, ¿sabes? Y creo que, joder, que al final la gente nace con se cree que nace con derechos y no con obligaciones, Ujú. ¿vale? Y que, claro, me pasan cosas malas, entonces me tienen que pasar cosas buenas. O nazco en tal familia que tal, pues me tienen que pasar cosas buenas. O me ha pasado esto ayer, pues mañana me tiene que pasar algo bueno. Y esto pasa mucho, muy a menudo, y eso genera una frustración, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, a ver, yo creo que es verdad que si tú haces cosas buenas, eres buena persona, eh, tratas bien al resto, no vas haciendo daño, destruyendo a tu alrededor, obviamente es más difícil que te pasen cosas malas, pero eso no evita que a lo largo de tu vida vayas a tener momentos en los que haya algo que no te esperes, que no te imaginas, que no, que igual no te mereces, pero pasa. Pues, yo qué sé, las muertes de algún ser querido, alguna desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante también la resiliencia, el Mm. saber cómo afrontar el problema y cómo superarlo, ¿no? Cómo vivir con ello y que no te afecte en el resto de los aspectos de tu vida, ese problema que puedas tener. Claro, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí personalmente es poner en perspectiva los problemas que tengo. Y ver que, joder, que al final no existen problemas sino soluciones. Que es una cosa que comparto yo mucho, ¿no? De que no me cuentes tu problema, cuéntame cómo lo puedes solucionar. A no ser que se te haya muerto alguien que pues, no se puede solucionar. Mm. Lógicamente, la muerte es lo único que no se puede solucionar. El resto, cosas que se pueden ir solucionando, se pueden trabajar y ya está. Pero la gente comete un error, fallan y vuelven a repetir ese mismo error. Y vuelven a repetir ese mismo error. Y se van hundiendo cada vez más, pero esperan que en algún momento, sin haber cambiado su vida,
sin haber cambiado de hábitos, les pasen cosas buenas. Mm. Y esto es de locos, porque estamos haciendo una cosa mala una y otra vez esperando un resultado diferente. Sí. O también algo a lo que tendemos mucho es a culpar a los demás de Exacto. nuestros propios problemas. O sea, nunca es problema nuestro. Siempre es otro que ha sido por su culpa, en el cual lo que ha hecho que nosotros estemos en la situación en la que estamos ahora. Yo creo que eso es como un arma defensiva que usamos siempre. A mí me pasa que me pasa algo malo y siempre pienso, esto es por no sé qué. Y luego ya tengo que pensar, a ver, María, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué crees que ha sido esa persona? ¿Es verdad? ¿O es como tu autodefensa para no sentirte culpable de lo que ha podido pasar? ¿O no sentirte responsable? Claro, hacernos, o sea, hacer un poco de introspección, ¿no? Sí. Y ver que realmente los problemas de dónde vienen y si son tan graves o no. Y seguir adelante con ello. Y no hundirte. Que veo que mucha gente a la mínima que surge un bache o tal, se hunden. Mira, Hefesto. Esto, el tío había tenido una vida jodida, Ujú. ¿sabes? Y, y para mí un fallo de Festo es que cometió el mismo error. Y Afrodita siguió acostándose con más gente, siguió en la misma rutina y Hefesto siguió pues dolido al Sí, final. así es. No salió de ahí. Cometió el mismo error una y otra vez, se iba hundiendo cada vez más en la miseria, que ya nos contarás más sobre Hefesto, ¿no? Pero esperaba un resultado diferente. No, Mm. no iba a haber un resultado diferente. Era el Claro. mismo error. O sea que si cometes un error, aprende de él, afróntalo y cambia. Y como dices tú, a los problemas soluciones. Exactamente. Entonces, pues bueno, esto era un poco lo que he visto. Así que nada, María, muchísimas gracias otra vez Gracias a ti por tu reflexión tan por, guay. por contarnos el gran amor de Afrodita. El primer gran amor. Recordad que el próximo episodio, el domingo que viene, va a ser el segundo gran amor de Afrodita. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que Chao, viene. chao. Chao.